Hemos estado hablando, por si alguien no está al corriente, hemos estado hablando por largo tiempo sobre la iglesia, la unidad de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Vamos a seguir hablando de este tema. El título de este mensaje es La madurez de la iglesia local. Y para los que no están muy familiarizados con el término la iglesia local, ahorita lo veremos en un momento más a través del mensaje. Para lo que les voy a pedir que me acompañen, los invito a Efesios 4. Si recuerdan, la semana pasada leímos una buena porción de este capítulo y quisiera retomarlo desde el capítulo 4, repito, desde el verso 7, del 1 al 7, del 1 al 6 habla de la unidad, como pudimos ver, y podemos verlo también aquí en el texto. Y luego en el 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice el 8, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el 12, ojo, a fin de perfeccionar a los santos, ¿cómo dice ahí? Repito, a fin, ese es el propósito, la finalidad, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, su iglesia, y lo que nos encargó como iglesia. Y luego enseguida dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente su iglesia. Y luego dice el 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un hombre, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice el 16, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según, ¿cómo? La actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Te rogamos que tú nos hables a través de él. Espíritu Santo de Dios, prepara nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, háblanos. Escribe en nuestros corazones estas verdades, estos principios tan importantes, tan determinantes en nuestra vida cristiana. Dame a mí, Señor, la sabiduría y el entendimiento, la iluminación, la gracia, la unción, el poder para traer esta enseñanza a tu pueblo. Y tú, Espíritu Santo, te rogamos que tú hagas la obra en el corazón de tu pueblo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. La iglesia demuestra su madurez siguiendo la verdad en amor. La iglesia demuestra su madurez siguiendo la verdad en amor. Yo subrayaría la palabra madurez. Demuestra su madurez. Y también siguiendo, yo subrayaría la palabra la verdad en amor. La verdad que es su palabra. Puede haber muchas respuestas para la pregunta con qué propósito el Señor estableció su iglesia. Hay varias respuestas personales, además de la más usada, que es darle gloria a Dios, que también es una verdad. Pero la verdad es que la iglesia es un medio de gracia para bendecir a sus hijos, para bendecir a su pueblo, a su cuerpo, y para su gloria, por supuesto. Así que hoy haremos énfasis en el propósito de la iglesia local, de la que nos habla Efesios 4, del 11 al 16, como acabamos de leer, que es la madurez. Y la madurez individual de los creyentes, si la existe, si la hay, y en la medida que se da, es pues entonces que su iglesia, el cuerpo, demuestra la unidad. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, del 2 al 13 de este mismo capítulo. Y bueno, Dios, sabemos, ha dado a la iglesia el don, el regalo de los líderes, con el fin de perfeccionar a los santos. Dice el verso 13, hasta que lleguemos. El Señor nos regala a los líderes, tú y yo como iglesia, todos como cuerpo de Cristo, recibimos un regalo. Y ese regalo es, aparte de su iglesia, aparte de su bendición, de la salvación, nos regala su iglesia y nos regala líderes, hombres que Él escoge, que Él levanta, que Él selecciona, que Él prepara, que Él equipa para bendecirnos. Dice en el 13, prepararnos, perfeccionarnos, dice, perfeccionar a los santos. ¿Qué es eso de perfeccionar? ¿Acaso hay alguna persona que Dios haya separado para Él, por lo cual se le llama santo, que sea perfecto? No, no lo hay. Pero Él quiere que busquemos esa perfección. Y puede rápidamente venirse a nuestra mente una pregunta, bueno, pero ¿qué es perfección? ¿De qué estás hablando? Bueno, aquí está la referencia, y la cual quisiera yo hacer énfasis, la referencia, a fin de perfeccionar a los santos, y dice el 13, hasta que lleguemos, seguiremos insistiendo, estudiando, preparando, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí vemos muy clara la referencia, varón perfecto. Y tengo yo una palabra entre paréntesis para acompañar esto, o para explicarle de alguna otra manera.
maduro, perfecto, maduro, con la estatura, la medida de la plenitud de Cristo. Esa referencia es la medida, es la madurez. Esa es la estatura que Dios quiere. ¿Cuál? La estatura de Jesucristo. Por lo tanto, ese es el objetivo que perseguimos día con día. Por eso es importante cada cosa que pensemos, cada cosa que vayamos a hacer, cada vez que vayamos a usar nuestra boca, nuestra lengua, pensemos, ¿esto lo haría? ¿Esto lo pensaría? ¿Esto lo diría el Señor Jesucristo? Tal vez ayudaría el pensar, ¿y si yo lo viera aquí conmigo ahora? ¿Diría, pensaría y haría lo que estoy haciendo? Así que el propósito de la iglesia local, nuestra congregación o las congregaciones que forman su iglesia en todo el mundo o la iglesia universal, ese propósito es crear en sus miembros o contribuir en cada una de las vidas de los miembros una madurez que es demostrada con la unidad de la iglesia. No nomás juntos, unidos, vinculados, fusionados, haciendo equipo además con un fin determinado, edificar el cuerpo de Cristo y buscar la estatura de la plenitud de Cristo para poder hacer el trabajo que se nos ha encomendado. Y creo que sería bueno preguntarnos, ¿estoy yo persiguiendo eso? ¿Estoy consciente de que yo estoy aquí en esta congregación queriendo darle gloria a Dios? ¿Estoy yo unido con el cuerpo de Cristo? ¿Estoy fusionado con mis demás hermanos en este lugar? ¿Los amo porque son también hijos de Dios? ¿Los respeto? ¿Los cuido? ¿Los sirvo? ¿O solamente he esperado que me sirvan? Déjenme usar esta analogía, si me permiten. En una familia de sangre, padres, hijos, si alguno de los niños, voy a ponerlo así, incluso aún no siendo niños, imagínense a un niño pequeño, si yo viera que Anton, mi nieto, y estoy seguro que Aldo también lo haría, si viéramos que Anton, mi nieto, se ha estancado en su estatura y no crece, algo sucede, no se robustece, no crece en su forma de pensar, no madura, creo que rápidamente, en cuanto lo notaríamos, iríamos a buscar ayuda, asesoría, con un médico, con un especialista, buscando resolver ese asunto. Porque lo que nosotros quisiéramos como padres y abuelos es que ese niño creciera sano, fuerte, que diera la estatura que da todo niño y su madurez intelectual, su madurez emocional. Pero lamentablemente en la familia de Cristo no necesariamente está sucediendo eso. Le doy gracias a Dios porque sí hay algunas excepciones, pero creo que es un buen momento para buscar una reflexión, una introspección y pensar, ¿estoy yo atento al cuerpo de Cristo? Y cuando veo a alguien que no ha crecido, ¿me doy a la tarea de servirlo, de amarlo, de cuidarlo? ¿O nomás tomo distancia y lo ignoro? ¿O tal vez hasta lo rechazo? Y eso no es lo que Dios quiere, lo sabemos nosotros.
creo que como iglesia es bueno pensar en rogarle a Dios y buscar nosotros con ahínco ser sensibles, luchar contra toda insensibilidad para poder ver a un miembro del cuerpo que está enfermo y que los síntomas son: no crece, no madura. Cuando un órgano de nuestro cuerpo no está funcionando bien, llámese hígado, llámese riñón, llámese pulmón, corazón, con mayor razón, no está funcionando bien, el cuerpo está enfermo. Y esta no es la excepción, hablando en términos del cuerpo espiritual, el cuerpo de Dios, del cual Jesucristo es la cabeza, su iglesia. ¿Cómo podríamos nosotros, si alguien nos preguntara, qué tan maduros son como iglesia? Esto es algo que es bueno tener en mente mientras escuchamos este mensaje. ¿Qué tan maduros somos en lo individual? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos madurado? Y la verdad, no tendríamos excusa para decir que no hemos crecido. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la salvación, nos regaló al Espíritu Santo, nos regaló sus enseñanzas, su palabra, nos regaló líderes, nos regaló pastores, maestros, evangelistas, nos regaló todo lo que necesitábamos para crecer y madurar. Y nos ha regalado alimento para toda nuestra vida, para nutrir a su cuerpo, para nutrir a cada uno de los creyentes. ¿Qué le podríamos pues entonces decir si nos preguntara: ¿por qué no has crecido, hijo? Y la otra es, ¿qué le responderíamos? Dime tú, ¿qué le responderías si te dijera: ¿tú habías visto a tal persona que está enferma espiritualmente, que no ha crecido? Si tú le dijeras que no, te diría: ¿y por qué has sido tan insensible si yo te he encargado que sirvas a tu iglesia? No sé qué respuesta podríamos dar. Y si ya lo viste, sí lo vi, Señor, y entonces ¿por qué no te has dado a la tarea de amarlo, cuidarlo, servirlo, protegerlo, alimentarlo? ¿Cuáles podrían ser nuestras respuestas que sean válidas? ¿Cuáles? ¿Cómo podemos llegar a esa madurez de la que Dios nos está hablando, enseñando y guiando en la iglesia local, que es demostrada por la unidad? Y cuando digo unidad, y nos movemos en el contexto de esta analogía que Dios nos está enseñando del cuerpo, sí, unidad, como están unidos los órganos del cuerpo, de cada uno de los aparatos que tenemos, respiratorio, digestivo, etcétera. Esos órganos están unidos. Hasta donde yo sé, y por favor, si alguien tiene experiencia en esto, dígame si hay algún miembro en el cuerpo dentro de nosotros que esté suelto, que si brinca se mueva dentro en el vacío. No hay. Están todos vinculados, ayudándose unos a otros, deteniéndose unos a otros, sirviéndose unos a otros. En primer lugar, ¿cómo podemos llegar a esa madurez? Primero tenemos que, decía hace un momento, hacer una introspección, porque la madurez de la iglesia se demuestra cuando cada miembro está involucrado, cuando cada miembro está sirviendo y haciendo la función que Dios diseñó para ti. Te dio dones, te dio talentos, te dio todos los recursos que mencionamos hace un momento. Y es bueno preguntarnos, entonces, ¿dónde estoy yo ahí?
¿Estoy yo sirviendo al cuerpo? ¿Estoy amando al cuerpo? ¿Soy yo tierno, respetuoso? Sí, respetuoso dije, porque a veces hasta eso nos falla. No somos cuidadosos para tratarnos unos a otros. A veces nos gana la soberbia, el orgullo, el sentirnos más maduros que otros, o el creer que nosotros tenemos el derecho de tratar a los demás como creamos más conveniente nosotros. Y sí deberíamos tratar a los demás como es conveniente, de acuerdo a la voluntad y enseñanza y dirección de Dios y el Espíritu Santo. Pero no necesariamente está siendo así. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Porque Él ama a su iglesia. ¿Cuánto? La ama tanto el Señor que dio a su Hijo Jesucristo. Lo entregó. Y el Señor Jesús la ama tanto que murió por esa iglesia. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no debiéramos nosotros tener claro eso en nuestra mente y corazón y funcionar de acuerdo a ese amor, a esa obra incomprensible en la cruz por amor? Y pensar cómo podría yo no tratar con amor, no tratar con respeto, no servir, no cuidar, no contribuir al crecimiento, a la sanidad, a la madurez de uno de los miembros del cuerpo del Señor, por lo que Él murió. ¿A quién dio a estos líderes? A la iglesia. Y podemos leerlos en el capítulo 3 y verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. En el capítulo 4 leímos hace un momento como dice: un cuerpo, un espíritu. Y Cristo en su misericordia y su omnisciencia nos ha regalado a la iglesia, decíamos hace un momento, y Él ha constituido en ella, nos regala la iglesia, y dentro de ella constituye un organismo, levanta hombres, levanta líderes a fin de perfeccionar a los santos. Esos hombres, esos pastores, esos maestros, esos líderes que Dios ha levantado, no los levantó para que los que servimos en el liderazgo presumamos, mucho menos que nos sintamos mejor o superiores que alguien más. Pero veamos cuánto nos ama el Señor. Nos regala la salvación, nos regala la iglesia. Él levanta hombres y los establece ahí para amar a su pueblo, para edificar su iglesia, para trabajar en las vidas de cada uno de los miembros que forman su cuerpo, para edificar su cuerpo, para perfeccionar a los santos. Muchos, malinterpretando, bueno, no sé si muchos, pero hay quien, no tengo la medida ni las estadísticas, pero hay quienes malinterpretando piensan que son los líderes quienes tienen toda la responsabilidad para la obra. Si fuera así, ¿cómo alguien podría crecer y madurar si no tiene oportunidad de servir y afilarse con otro hierro? Porque hierro con hierro se afila. Así como en el equipo de gobierno, así como en el equipo de alabanza, en el equipo de liderazgo y en cada uno de los ministerios, se trabaja en equipo y se rozan, se tallan, y cuántas veces no habrán salido chispas de ahí. Porque hierro con hierro se afila. ¿Cómo podría entonces afilarse?
¿cómo podría una persona, un creyente, un miembro con todas mayúsculas del cuerpo de Cristo, podría ser refinado como el oro si no pasa por ninguna prueba? Si solo viene, recibe y se va. ¿Cómo podría entonces cumplirse que es mejor dar que recibir? Porque dando es como recibimos. ¿Cómo recibiríamos, pues? ¿Cómo podríamos recibir un consejo? ¿Cómo podríamos recibir una palabra de aliento? ¿Cómo podríamos dársela a alguien si no nos relacionamos en ese contexto? Si solamente viniéramos a recibir, no podría darse eso. Por eso es que decimos que el ministerio de su obra no es de los líderes. Eso se ha malinterpretado. Obviamente es la verdad, sí, es verdad, que los líderes en una iglesia local tienen una gran responsabilidad y debiéramos asumirla y respetarla. Es verdad que Dios les ha dado dones para enseñar, para aconsejar, para guiar, para pastorear, y esto requiere un trabajo arduo, ¿es cierto? Pero también es cierto que esos líderes que Dios levantó, a los cuales Él equipó y sigue equipando, velan por las almas de sus ovejas como quienes han de dar cuenta. Y no lo dudes, si tú estás sirviendo como líder, Dios te levantó ahí no para autoexaltarte, sino para que humildemente sirvas a los demás. Pero para ti, creyente, que no tienes una responsabilidad de liderazgo, no estás exento de la oportunidad y el privilegio de aportar para su iglesia. No estás exento de ese privilegio, esa oportunidad. Dios te la está dando. ¿De qué manera podríamos nosotros responder? ¿Acaso tenemos cómo pagarle lo que Él hizo por nosotros? No. Lo que podemos hacer es obedecerle, siguiendo la verdad en amor. Y si te dice que ese es el cuerpo y quiere que tú funciones, no como líder, pero sí como, tal vez tú no tienes esa responsabilidad, pero sí como miembro, vinculado, funcionando, latiendo, sirviendo dentro del cuerpo, de ese organismo que Él diseñó, el área donde Él te quiere es congruente con el don y talentos que Él te ha dado. ¿Ya los descubriste? Si no te relacionas con nadie, si solo vienes los domingos, va a ser parcial tu alimentación, no va a ser completa, ni tampoco estarás funcionando como Dios quiere dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros como líderes estaremos dando cuentas delante de Dios, por eso es que tenemos esa gran responsabilidad. Y también no solamente le damos a dar cuentas a Dios, sino nos damos cuenta unos a otros, en el equipo de gobierno, o yo a mi pastor también, y él al suyo, y así. Dios les dio el cargo de pastorear. Él encargó a los pastores, a los ancianos, su grey, sus ovejas, cuidar sus ovejas, y es una gran responsabilidad, muy grande responsabilidad. Nosotros no podemos, como equipo de liderazgo, como equipo de gobierno, no podemos nosotros solos hacer todo. No solamente porque somos incapaces, que sí lo somos, sino porque Dios no lo diseñó así. Debemos hacerlo juntos. Dios dio líderes a la iglesia con ese fin, de que todos, juntos, unánimes, funcionando como un organismo, edifiquemos su iglesia y llevemos nuestra contribución a la vida de los demás para que ellos crezcan y maduren. Tal vez te puedas preguntar ahora si tú estás funcionando así. Si la respuesta fuera, pues no del todo, no estoy seguro,
la siguiente pregunta sería, ¿qué estarías dispuesto a hacer por aquel que murió por ti para pagar tus pecados y salvarte? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por aquel que te da todo lo que tienes? No sé si estará quedando claro. Dios nos ha dado líderes a la iglesia, pero no para que hagan todo, porque no podemos ni debemos. Estaríamos quitándole la oportunidad a los demás, si es que pudiéramos hacerlo, para que otros también se afilen y sean purificados como el oro a través de las relaciones y el servicio. Nos ha dado líderes para que preparen los líderes que hay aquí, esos que tú has visto, o tal vez ni siquiera habrás preguntado quiénes son. No para darles las gracias, que sería muy bueno también, sino por lo menos para acercarte a ellos cuando sientas que necesitas un consejo, porque Dios para eso los puso, para que preparen cada día que nos veamos, en los grupos de casa, en los grupos de oración, el domingo, en el servicio, en nuestra relación, en nuestra interacción diaria, que preparen a los santos para hacer la obra del ministerio. ¿Tú te has dispuesto? ¿Has sido accesible? ¿Has buscado ser preparado para estar listo para la obra del ministerio? ¿Lo has buscado? Eso es lo que Dios espera de ti. Tu disposición y tu deseo de buscar ser preparado para servirle. Porque finalmente es un privilegio servir. Pastor predica, aconseja, pastorea, pero no puede y no debería hacer todas las cosas del ministerio. Son los santos, los miembros, los creyentes, los congregantes o miembros de la iglesia que tienen, repito, el privilegio de participar en tal obra. Necesitan estar involucrados para poder estar preparados y poder crecer y madurar y hacer la obra que se te ha encargado. Que el que dio su vida por ti te está encargando que hagas y espera que así sea. Porque finalmente no se trata de los líderes o del pastor, sino de tu relación personal con Dios, de tu obediencia o tu desobediencia, de tu sujeción o de tu rebelión en tu relación con Él. Cada vez que se imparte una predicación o alguna otra enseñanza, incluso corrección o consejo, se está preparando a los que escuchan, si es que escuchan. A veces algunos nomás oyen. Con los que se necesita interactuar para enseñarles. Aquellos que están escuchando en realidad, están escuchando lo que necesitan para obedecer. Están siendo instruidos, equipados para obedecer este mandamiento de ser miembro del cuerpo de Cristo y edificarlo y servir a su cuerpo y así aprender y crecer y madurar. El verso 12 dice que esta participación de todos en la iglesia es para hacer que el ministerio crezca y madure. Es para la obra, dice, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando todos participan y hay esa conciencia plena y esa obediencia y esa sujeción, entonces el cuerpo, este cuerpo, su iglesia, es edificado y crece y madura. De otra manera seguiríamos así sin crecer. ¿Qué pensarías de un niño que nace y que a los 20 años sigue de la misma estatura de cuando tenía 5? O físicamente, o emocional, o mentalmente, ¿te preocuparías? ¿Por qué nosotros no nos preocupamos unos con otros cuando vemos que alguien necesita ayuda?
cuando vemos que alguien no está creciendo? ¿Qué respuesta le daríamos al Señor? Cuando todos se comprometen, participan y cumplen sus responsabilidades, la iglesia crece y madura. Y somos tremendos como miembros a veces y como congregantes, porque además de no participar como el Señor espera, porque finalmente, repito, no se trata de mí ni de los líderes, sino de tu relación con Dios, se quejan de la iglesia y dicen, esta iglesia, no dicen mi iglesia, esta iglesia no me gusta por esto, esto, esto y esto. Y la gente aquí me cae gorda por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Esa será una postura que le da gloria a Dios? ¿Será esa una postura? ¿Será esa la postura que Dios espera de ti? Esto quiero mencionarlo también porque la verdad bíblica subrayo, es que todos los miembros en la iglesia son necesarios, no solo algunos, no solamente los maduros, no solamente los casados, no solamente los jóvenes, no solamente, todos son necesarios como son necesarios los órganos del cuerpo, que laten y se ayudan entre sí. Preciosa analogía del cuerpo para decirnos el Señor qué espera de nosotros. El cuerpo es edificado cuando pasa esto y nosotros crecemos como individuos y maduramos como creyentes. Y eso el Señor lo va a usar allá afuera donde hay tanta necesidad y gente que no conoce al Señor y no tiene esperanza. Cuando todos se comprometen, subrayo, y participen, cuando cumplen sus responsabilidades. No sé si tú sabes cuál responsabilidad tienes dentro del cuerpo, y si no sabes, yo no sé si te has dado a la tarea de preguntar a los que saben un poco más cuál será tu responsabilidad y cómo puedes desempeñarla. En su iglesia, su iglesia, su congregación, ningún creyente, ningún miembro debería pensar que no es útil, que no tiene parte en este ministerio. Porque el hacer la obra del ministerio no habla de programas, planes necesariamente, sino de ejercer, poner en práctica los dones y talentos que el Señor te ha dado a ti. ¿No es ese un privilegio? Haber sido salvado por el Señor, agregado a su iglesia, a su familia, a su cuerpo, del cual es la cabeza, y darnos la oportunidad y el privilegio de darle algo a Él, a su cuerpo, a sus hijos, a su iglesia por la que murió. Nadie está excluido por no servir en algún ministerio notorio. Y digo porque puede ser que haya gente, no, pues es que yo no soy director de alabanza, no, pues es que yo no predico, no, pues es que yo no soy encargado de tal o cual área de la iglesia, no, pues yo no. Nadie debiera sentirse excluido. Y si tú te has sentido así, no viene de Dios, viene de otra parte. Y si tú te sientes excluido porque tú preferirías mejor un ministerio que se nota, pues a lo mejor tendríamos que averiguar de dónde viene eso, esa tendencia de la carne. Todas las áreas de la iglesia son importantes, son necesarias. Y tal vez tú no tienes una responsabilidad grande y notoria, pero hay diferentes áreas: interceder, dar, visitar, llamar, alentar, apoyar a tu cónyuge, apoyar tal vez a otras personas.
en su formación cristiana o en la formación cristiana de su familia o de sus hijos. Hay muchas maneras en las cuales cada miembro puede participar y así hacer la obra del ministerio. De esa manera estamos contribuyendo al ministerio y al crecimiento de alguien más, de la iglesia y de tu propia vida. Y tal vez algunos pudieran decir, bueno, pues, puesto que yo no tengo aquí un cargo, una responsabilidad, pues entonces yo voy a comportarme así o asá. Sabes, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Todos los miembros son importantes. No hay nadie innecesario. Nadie innecesario. Todos son necesarios, todos son importantes. Cuando uno encuentra una iglesia local con sana doctrina y que está sujeta a la obediencia de Dios, debería, subrayo, comprometerse y participar en ella y no pensar que, bueno, pues yo no tengo nada aquí que hacer, no me han asignado nada, yo no me siento parte de eso, entonces me voy a ir a otro lugar. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque sabes, el riesgo es que así podrías andar de un lugar a otro y nunca integrarte. No le toca a los demás solamente integrarte, a ti te toca buscar esa integración, esa vinculación con su iglesia. Cuando las personas van y vienen de iglesia en iglesia, muestran que no tienen todavía el entendimiento claro sobre la función del cuerpo desde el punto de vista bíblico en la iglesia local. Que no es solo la iglesia o la congregación para recibir, sino para servir. Y cada persona es muy importante. Una iglesia no puede sobrevivir si los congregantes dejan todo el trabajo a los líderes. No podrían ejercer sus dones, sus talentos. ¿Cómo podría así funcionar la iglesia? Hermanos, antes de cerrar quiero decirles, esto no es un reproche por si en algún momento escuchaste alguna vocecita que te dijera, mira, ahora te están reprochando o ahora están hablando de ti. El pastor a ti te quiere decir esto. No, yo no le quiero decir nada a nadie. Yo quiero que Dios sea el que le diga a cada uno lo que Él quiere decir. Y para poder saber si es así, existe su palabra en la que podemos verificar si esto es su palabra, si es verdad, si es bíblico o no. Así que repito, esto no es un reproche, no estoy hablando a nadie en particular. Gracias a Dios que en esta iglesia ha sido bendecida con muchos obreros fieles que hacen posible que esta obra funcione. Pero, hermanos, es muy importante, muy importante, muy importante, muy importante entender estos principios. Cada miembro es importante y tiene un lugar. No el que el pastor dice, no necesariamente el que tú quieras. Cada miembro tiene un lugar que ha sido diseñado por Dios, para el cual te dio talentos y dones, para que tú funciones con eso que Él te regaló. Dones y talentos y los pongas en práctica para su gloria. Y esta verdad nos ayuda a crecer, a madurar individualmente y también como iglesia. A madurar, pues nos enseña a no huir de los problemas, sino a ser fieles con la iglesia a la cual Dios nos ha llamado, hasta que sea necesario, si era fuera su voluntad, salir bíblicamente, como yo salí de la iglesia donde me enviaron aquí, por ejemplo. No huir de los problemas, dije, porque a veces en nuestro interactuar con otros hermanos, huimos de buscar la solución porque no queremos enfrentarnos a una realidad. Y yo creo que esa realidad es ser confrontados con nuestro carácter, porque cada vez que nosotros tenemos que resolver un asunto,
que ha surgido en nuestra interacción, del cual han surgido sentimientos negativos, tenemos temor que nuestra naturaleza fluya y entonces en lugar de edificar, derribemos, destruyamos. Por eso es importante mantenernos pegados al Señor, al pie de la cruz, predicándoles el Evangelio a cada día para saber por qué somos, por qué estamos aquí y qué es lo que Dios quiere para poder hacer su voluntad. Nos enseña, dije, a no huir de los problemas, sino a ser fiel con la iglesia. Nos ayuda a luchar contra el egocentrismo y servir al ministerio y a nuestros semejantes y a los miembros del cuerpo. Nos enseña a madurar, a comprometernos con la iglesia, a ponernos bajo la autoridad bíblica del liderazgo espiritual. Por eso la iglesia local es importante, muy importante. Y parte de su propósito es la madurez demostrada por la unidad, el amor y el funcionamiento juntos como órganos, como parte del organismo, como parte del cuerpo. Eso es a lo que nos ayuda. Por eso la iglesia es importante. Hay verdades que no aprenderemos solamente en la iglesia y funcionando como Él lo diseñó. Así que, por último les diría, la madurez de la iglesia se demuestra cuando sus miembros están involucrados, unidos, sirviéndose y amándose. Quisiera dejarlo hasta aquí y anunciarles que la siguiente parte de este mensaje nos hablará por qué vemos otra prueba de la madurez, veremos otra prueba de la madurez en el siguiente sermón. ¿Qué ocurre cuando sus miembros están involucrados, unidos y sirviendo? Hermanos, los amo. Los amo. Los amo. Y no porque yo sea bueno, sino porque Dios en su bondad ha puesto en mi corazón ese amor para servirlos. Y ha permitido que el poder del Espíritu Santo venga y me ayude para poder hacer este trabajo tan importante. Los amo. Los amo. Y deseo que Dios los bendiga y los prospere en su caminar hacia su voluntad, a edificar su iglesia y a crecer y a madurar. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, por tu interés en edificarnos, en ayudarnos a crecer y a madurar. Padre, no permitas que el enemigo venga y robe esta enseñanza a tu pueblo, sino que sea afirmada y, como hemos dicho otras veces, cincelada, grabada en nuestros corazones, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, y que vayamos a casa después de haber escuchado este sermón con un deseo que tú pongas, porque tú pones el querer como el hacer, un deseo ferviente de hacer tu voluntad dentro de tu cuerpo y cumplir con el propósito como iglesia. Gracias, Dios, gracias te damos. Perdónanos si no lo hemos hecho. Hermano, amigo, yo te animo a que si en algún momento sientes condenación porque alguna de estas enseñanzas Dios te ha hablado y te ha mostrado que no ha sido excelente, Él está esperando a que tú te acerques a su trono de gracia, que te acerques confiado para que ahí recibas el oportuno socorro, que Él deposite en ti ese querer y ese hacer, esa revelación de la obra de la cruz y tu parte y función dentro del cuerpo, y un fuego y pasión por hacerlo. Descubrir tus talentos si no los has descubierto, o si ya los descubriste, traerlos a sus pies para servirle. Señor, perdónanos si te hemos fallado.
que seguramente así ha sido. Perdónanos. Y arrepentidos, te pedimos perdón y te rogamos que nos cambies, que nos transformes para hacer esa iglesia que tú quieres y cumplir con el propósito por el que la edificaste, Señor. La instituiste. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu perdón y gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia. Gracias por la salvación. Gracias por tu cuidado. Gracias por tus enseñanzas. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús.